Inglaterra, años 30. Con la llegada del Tratado Naval de Washington y el reciente de Londres de 1930, la capacidad de los buques ingleses se vio limitada en un esfuerzo por frenar la carrera armamentística entre las potencias europeas, sumando a Estados Unidos y Japón. Pero a partir de la retirada de Italia y Japón del tratado a mediados de la década, los británicos comenzaron a preocuparse por la falta de acorazados modernos en su armada, y el almirantazgo ordenó la construcción de una nueva clase de acorazado, y para cumplir las restricciones, el armamento principal se limitó a cañones de 356 mm, aunque pronto se hizo evidente que las demás naciones adheridas al tratado ignoraban sus requisitos, pero ya era demasiado tarde para cambiar el diseño de la clase antes de que fuera establecida en 1937. Así pues, la última unidad de los nuevos acorazados clase King George V, el Howe, sería iniciado el 1 de junio de 1937, votado el 9 de abril de 1940, pero no sería asignado hasta el 29 de agosto de 1942. Con una eslora de 227 metros, un ancho de 31 metros y un calado de 9 metros, desplazaría un total de 44.510 toneladas a toda carga, impulsado por 8 calderas tubos de agua Admiralty y 4 turbinas con engranajes Parson, generando una potencia de 110.000 caballos, pudiendo desplazar el buque a una velocidad máxima de 28,3 nudos. El armamento principal estaría compuesto por 10 cañones de 356 mm, complementado por un radar tipo 273 y posteriormente tipo 274, que podía detectar objetivos a una distancia de 45.000 yardas, o lo mismo que 41 kilómetros. El armamento secundario por 16 cañones de 133 mm multipropósito y el antiaéreo por 48 cañones pom-pom de 40 mm y 18 cañones Oerlikon de 20 mm. La armadura principal sería un cinturón de 370 mm que cubriría parte del costado por debajo de la línea de flotación, un diseño casi único, y se hizo así para proteger el barco de posibles torpedos de alta profundidad. Debajo de la cubierta había entre 127 y 152 mm, y las torretas tenían un frontal de 324 mm. Por último, en el centro del buque contaba con una catapulta de doble final y podía llevar 4 hidroaviones Supermarine Walrus. Al día siguiente de su entrada en servicio, el acorazado se unió a la Home Fleet y junto a su gemelo Anson, pasaría los primeros meses de su carrera en las aguas árticas, cubriendo convoyes con destino a la Unión Soviética. A principios de 1943, sería trasladado junto al King George V hacia Gibraltar para prepararse y participar en la llamada Operación Husky, la invasión a Sicilia, y los acorazados Alabama y Dakota del Sur sustituyeron la ausencia de los buques ingleses en la Home Fleet. Así pues, los dos acorazados británicos bombardearían la base naval de Trapani y Fabicana entre el 11 y el 12 de julio de 1943. Con base en Argel, la pareja también ofrecería cobertura durante la Operación Avalancha, los desembarcos aliados en Salermo, que se iniciaron el 7 de septiembre, y el 14 de septiembre escoltarían a los acorazados italianos rendidos, el Vittorio Veneto y el ahora Italia, ex Litorio, hacia Alejandría, en Egipto. A finales de octubre de 1943,
Howe había regresado a Gran Bretaña y se sometería a una larga división en Devonport, donde se le realizaron varias modificaciones, así como la actualización de los radares. Tras esto, partiría hacia aguas del lejano oriente, llegando el 8 de agosto de 1944 a Ceilán para unirse a la flota de las Indias Orientales y sería el primer acorazado británico moderno desplegado desde el hundimiento del HMS Prince of Wales. Desde entonces, proporcionaría cobertura a los portaaviones contra los objetivos en Sumatra. Y ya en febrero de 1945, se uniría a las fuerzas de la Task Force 113, y la gran operación consistiría en apoyar los desembarcos estadounidenses en Okinawa, donde serían sometidos a ataques viento divino. Después de estas operaciones, parte en junio hacia Sídney en Australia y casi de inmediato se decide enviarlo a Durban en Sudáfrica para reparaciones, y sería aquí donde vería el resto de la guerra. Finalmente, llegaría a Portsmouth en enero de 1946 y desde entonces no volvió a realizar ninguna operación destacable. En 1951 fue puesto en reserva y remolcado hacia Devonport, y tras otros 6 años, se ordenó que fuera desguazado en 1957. El 27 de mayo de 1958, el acorazado sería remolcado hacia Inverkeithing para ser desguazada por la empresa TOS W. Ward. Hoy en día, en la Catedral de St. Giles en Edimburgo, se exhibe lo único que queda del buque, su campana.